Hermanos, sí, Augusto con la libertad financiera. Hoy vamos a tratar un poco sobre el Evangelio según San Marcos. Estamos hablando con San Marcos hace rato. Estamos en el capítulo 4 y 5, donde San Marcos nos habla mucho de los milagros de Jesús. Y tratamos nosotros de ver la identificación de Jesús. ¿Quién es Jesús? De hecho, la gente pregunta en el último versículo de este capítulo 4, versículos 35 al 41, en este versículo último dice, ¿pero quién es este? Entonces, Jesús dice, vámonos de aquí. Le dice a los discípulos, vámonos a la otra orilla. Y así como estaba, se fueron, dice la palabra. Es decir, se fueron a la otra orilla, a otro lado, a seguir predicando, a seguir evangelizando, ¿cierto? Uh-huh. Cuando estaban en la barca vino la tempestad. Siempre acordémonos que el mar siempre es como símbolo de maldad, del mal en el Antiguo Testamento. Y siempre Jesús navega en el mar, van en el mar, siempre están allí, ¿cierto? Y entonces se desata la tempestad y Jesús dormía tranquilo, dice la palabra, uh-huh. ¿Cierto? Dice, no vas a dejar ahogar, dicen los discípulos. Y hay dos verbos muy importantes. Dice, no tienen fe. Fe es un sustantivo. No tienen fe. Tienen miedo. Uh-huh. ¿Por qué tienen ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Les dice él. Uh-huh. Entonces, nosotros, por la falta de esa fe, experimentamos mucho el miedo en nuestra libertad, en nuestra situación financiera, en nuestras empresas, en nuestra familia, en nuestra empresa familiar. Nosotros experimentamos mucho el miedo. Uh-huh. Cuando tenemos una quiebra, cuando no tenemos empleo, cuando nos falla una inversión, cuando por falta de un programa de ingresos y gastos, ¿cierto? Un presupuesto de ingresos y gastos, no lo llevábamos, entonces nos mata el miedo. Uh-huh. Somos muertos de miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué es esto? Y el Señor dice que no tienen fe. ¿Qué les pasa? Entonces, el llamado es ese. Tengamos primero fe, conozcamos a Jesús, porque les dice al final, dice la gente, o los apóstoles, ¿quién es este? Que hasta el mar le hace caso, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué autoridad, por ejemplo? Entonces, conociendo a Jesús, poniendo todo en manos de Él y haciendo las cosas que Él nos manda hacer en un orden establecido en la área financiera, nosotros podemos dejar el miedo y sacar adelante esas empresas que tengamos, las inversiones, los negocios o simplemente nuestra empresa familiar. Sí, mi amor, tienes toda la razón y pues a mí este evangelio me parece que es impresionante y cómo es tan real, tan actual. Uh-huh. El Señor nos dice, crucemos a la otra orilla. Uh-huh. Y eso es como si el Señor nos invitara a hacer el compás, por ejemplo. Uh-huh. Nos diera la mano y nos dijera, vengan, que yo quiero que caminen conmigo en este mar de tempestades, que es la vida, en esta barca que es la vida, que la barca hoy está en una tempestad. Cuando vamos de la mano del Señor, es distinta la tempestad. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Cuando el Señor nos tomó hace 5 años y nos dijo, caminen conmigo. Y nosotros le dijimos, sí, hicimos el curso del compás y el miedo se alejó de nuestras vidas. No aún así los problemas, o sea, seguimos montados en la barca. La diferencia es que ya somos conscientes que en esa barca va el Señor con nosotros y que Él no va a dejar que nosotros nos hundamos. Entonces, el miedo se desaparece de nuestras vidas porque, como tú dices, le tenemos fe en el Señor. Entonces, aceptemos esa mano que nos dice el Señor y que nos la extiende. Vengan, caminen conmigo. ¿Quiénes tienen problemas financieros? ¿Quiénes perdieron su trabajo y hoy no tienen cómo sostener a su familia? ¿Quiénes no tienen con qué comprar un mercado? De verdad que el Señor no nos va a regalar la lotería, el Señor no nos va a rifar.
pero el Señor nos manda muchos ángeles, no solamente a través del curso del Compas, sino muchas personas que quieren ayudarnos económicamente mientras nosotros estamos saliendo del problema. Pero lo que tenemos que aceptar es esa mano que nos extiende el Señor. Entonces Él dice, ¿por qué tienen miedo? No podemos tener miedo cuando estamos de la mano del Señor. Aceptemos y pidamos ayuda, pidamos consejo, hagamos el curso del Compas, sigamos sosteniéndonos en su palabra y eso nos va a quitar el miedo. Porque antes de hacer el curso del Compas, acuérdate que yo no dormía, yo ya duermo. Antes de hacer el curso del Compas, yo busqué tomar pastillas para poder dormir. Y ahora digo, no, pastillas, ¿para qué? De la mano del Señor. Porque las deudas te atormentaban tanto que no te dejan dormir. Horrible, y es que las deudas son una maldición, esa es la palabra. Así es. En todo caso, recordemos que donde está tu tesoro, está tu corazón. Chao. Jesucristo ha resucitado. El que está resucitó.